Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 27. Estamos en el capítulo 27 viendo todo el proceso de la muerte, de la sentencia, de la acusación, de la burla, de los golpes que nuestro Salvador recibió antes de ir a la cruz. Y nos vamos a ir al capítulo 27 y versículo 27 también, donde vamos a ver que el Señor ahora, después de que ha recibido la sentencia de parte de Pilato, que a pesar de que se lavó las manos, igual nosotros lo vemos como culpable a Pilato, como parte de ese asesinato del Señor. Y ahora vamos a ver cómo el Señor, después de haber sido azotado, o mejor dicho, después de haber sido golpeado, burlado, humillado por su propio pueblo, ahora vamos a ver cómo nuestro Salvador también fue golpeado, humillado, azotado y escupido, no solamente por su pueblo, sino por los extranjeros, por los mismos romanos. Versículo 27 dice el texto: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, es decir, ya lo llevaron a su cuartel. Pilato se cansó porque ya no podía hacer más nada. Al final de cuentas cedió, es decir, se rindió ante la demanda del pueblo judío, que estaba completamente ya fuera de sí, al poder querer, o mejor dicho, al poder decir que la sangre de Cristo venga sobre ellos y sobre sus hijos. Es decir, como que no nos importa, nosotros nos hacemos responsables de la sangre de ese Cristo. Y no solamente caiga la maldición, si es que hemos pecado, que no solamente caiga la maldición sobre nosotros, sino también sobre nuestros propios hijos. O sea, la gente que estaba pidiendo eso ya estaba fuera de razón. Cuando Pilato se dio cuenta de eso, se lavó las manos y entregó a Jesús a los soldados. Los soldados romanos agarraron a Jesús y lo llevaron al pretorio, al cuartel donde ellos estaban. Y dice el texto, versículo 27 en adelante: y reunieron a la compañía, o mejor dicho, alrededor de él, a toda la compañía. La compañía consistía en alrededor de unos 600 soldados romanos, pero es casi improbable que esa cantidad esté aquí, pero tal vez esté un poco más de la mitad, menos de la mitad, no lo sabemos, pero todos los soldados que los que estaban ahí se reunieron para poder burlarse de nuestro Señor. Dice el texto, todos los soldados se reunieron, toda la compañía se reunió alrededor de Jesús, y el versículo 28 empieza la humillación, el escarnio que nuestro Salvador recibió. Dice el versículo 28, y desnudándole, porque no se olviden que Jesús ya había sido azotado, y no era un azote cualquiera, era un azote que casi mataba a la víctima, o al acusado en este caso, que estaba siendo azotado, porque los látigos de los romanos eran tan dañinos, tan letales, que estaban prácticamente moribundos. Los que habían sido azotados, la mayoría perdía la conciencia, es decir, ya estaban fuera de sí, otros morían y pocos resistían, pocos estaban conscientes porque su cuerpo estaba completamente desgarrado, era un pedazo de carne cruda, llena de sangre. Y nuestro Salvador, después de haber sufrido todo eso, fue traído alrededor de los soldados romanos. Lo desnudaron. Lo desnudaron, dice el versículo 28, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Un manto de escarlata porque querían burlarse de nuestro Salvador, porque ellos habían escuchado que le acusaban a Jesús porque él era el rey de los judíos, y para ellos era, claro, una burla, querían burlarse de él, porque cómo es posible que se denomine rey de los judíos cuando hay el emperador romano. Entonces ellos tal vez con mucha más sentido de burla querían escarnecer a nuestro Salvador. Así que echaron un manto de escarlata. El color escarlata es un manto rojo que simbolizaba la realeza. Era carísimo. Se dice que el escarlata o las telas escarlatas eran caros porque el tinte era caro y solamente la realeza podía, de alguna manera, o por lo menos la mayoría de la realeza, de los nobles, podían adquirir esta clase de telas. De manera que estos soldados, queriéndose burlar, desnudaron a Jesús
en completa humillación, y le pusieron un manto escarlata. Dicen los comentaristas, lo que debió haberle dolido eso a nuestro Salvador. O sea, todo su cuerpo prácticamente abierto, llena de heridas, sangrando. Y lo desnudaron, pusieron ese manto escarlata, como que queriendo burlarse, tratándole de vestirle como un rey al Señor. Versículo 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, como símbolo de una corona, porque ellos querían burlarse de que querían hacerle un rey, pero un rey completamente burlesco, es decir, como que queriendo pretender que Jesús fuera su rey, pero obviamente burlándose. Todo lo que hacían con él era como que un simbolismo de que él fuera un rey. Y en vez de tener una corona, tejieron una corona de espinas y la clavaron. No la pusieron encima, la clavaron. La clavaron de manera que es posible y es muy probable que las espinas hayan llegado a penetrar la cabeza de nuestro Señor. El dolor que ha debido de sufrir nuestro Señor después de haber sido azotado. Ya había sido azotado y había más dolor que tenía que pasar nuestro Salvador. Pero no solamente eso, sino que también el texto nos habla que también, y una caña en su mano derecha, como un cetro, porque todo rey tenía un cetro, era un bastón que todo rey tenía como símbolo de poder, de autoridad. Y para que Jesús tuviera algo así, le pusieron una caña para que pareciera un rey sufriente, un rey que nadie hubiera creído que fuera un rey, aunque ellos no se daban cuenta que estaban al frente del Rey de Reyes. Y estaba llevando todo el castigo de nosotros, lo que el pecado causó, todo lo que el pecado causó, todas las consecuencias del pecado estaban yendo sobre él. Los soldados se estaban burlando. Ahora, es posible, dicen los comentaristas, de que no todos los soldados tal vez eran romanos per se, es decir, no solamente eran romanos de nacimiento, es probable que hayan sido soldados que hayan sido cooptados de otras regiones, es decir, tal vez había soldados sirios, aunque servían a los romanos, pero eran de origen sirio, tal vez samaritanos, de manera que es muy probable que hubieran conocido, tal vez sentían cierto odio a los judíos, y como esta era la oportunidad para poder burlarse del rey de los judíos, en ese sentido, ellos aprovecharon para poder voltear toda su ira, toda su burla a Jesús. Jesús entonces estaba herido, estaba moribundo, estaba lleno de llagas. No sabemos si estaba en pie, pero si Jesús estaba en pie, ¿cómo habrá aguantado poder ponerse de pie después de haber sido azotado, estando desnudo, con una capa de escarlata, con una corona de espina y con un cetro ahí? Era todo un espectáculo para estos soldados romanos. Lo peor viene. Dice el texto, hincándose la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Es probable, dicen los historiadores, los comentaristas también, de que cada soldado hizo una fila para que cada uno de ellos en fila se presentaran en forma burlesca al Señor, se arrodillaran. Obviamente era una burla para ellos, pero se arrodillaban y le decían, salve, Rey de los judíos. Como que queriendo, este saludo era un saludo real, era un saludo que hacían a los reyes, pero ellos lo hicieron a Jesús en este caso, pero burlándose. Se arrodillaron cada uno de ellos, pero no solamente dijeron esas palabras. El texto nos habla que, y escupiendo, versículo 30, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. No un soldado, no dos soldados, todos los soldados que habían ahí. Pareciera que había una fila, de manera que cada uno tenía el turno, tenía el turno de tener la posibilidad de poder burlarse
ante Jesús y poder arrodillarse, darle ese saludo completamente burlesca, agarrar la caña que Jesús tenía en la mano y golpearle en la cabeza, donde también estaba la corona de espinas. El texto griego dice que lo hicieron repetidas veces. Repetidas veces. Uno cuando se pone a pensar no se puede llegar a poder imaginar lo que realmente pasó. Podemos ver de la historia de Mateo, en este caso, cómo él lo relata, pero tal vez realmente estar ahí, hubiera sido, y seguramente era una escena completamente despiadada. ¿Cómo puede llegar el hombre a llegar tan bajo de poder hacer esto? Aunque es verdad, lo hicieron por ignorancia, no conocían a Jesús. Es decir, no conocían de que Él era el Mesías, probablemente no conocían todo lo que Cristo enseñó, pero también ellos, de alguna forma, sabían. Si no todos eran romanos y tal vez la mayoría de los soldados aquí eran de origen samaritano, de origen sirio, sabían algo acerca del Cristo, porque vivían en esos lugares. Es probable que el odio de los demás pueblos hacia el pueblo de Israel, ellos mismos lo utilizaron para poder derramar todo ese odio en Cristo, en este judío. Para ellos, el supuesto rey de los judíos. Golpearon cada uno de ellos, voltearon toda su ira. Y nuestro Señor soportó todo eso. Soportó todo eso por nosotros. No solamente fue burlado, no solamente fue golpeado por su propio pueblo, sino también por los pueblos extranjeros. En este caso, por los romanos, soldados, la gente de otros lugares golpeaban a nuestro Señor, burlándose. Y nuestro Señor aguantó todo eso por nosotros, hermanos. Aguantó todo eso por nosotros. En Él estaba llevando todo lo que el pecado causó, todo lo que el pecado había destrozado, toda la maldad, toda la ira, estaba justamente ahí, sobre nuestro Salvador. Y nuestro Salvador soportó todo eso, valientemente se paró y soportó todo eso. El texto termina diciendo, versículo 31, que después de haber escarnecido, porque escarnecer no solamente es burlarse, sino es golpear burlescamente. Después de haber hecho todo eso, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Era necesario hacer esto? ¿Hacían los soldados, siempre hacían lo mismo con todos los acusados que iban a la cruz? No. Con el Señor hicieron algo porque querían burlarse de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta qué más podían hacer? El Señor ya recibió toda la burla de su propio pueblo, recibió la burla también de los extranjeros, de los romanos en este caso. Y ya no había, como que llegaron al fondo de la maldad, de todas las humillaciones. Ya no había más. Es decir, todas las humillaciones existentes, todas las burlas inventadas, todos juntos, la voltearon hacia nuestro Señor. Y Él es como que recibió todas las burlas, toda la peor humillación y la soportó. Yo creo que eso es algo muy importante para nosotros, porque si nuestro Señor aguantó todo eso por nosotros, para llevar nuestra culpa y nuestros pecados, también de alguna manera nosotros tenemos que sentirnos de alguna manera agradecidos, como decía el apóstol Pablo, de que tenemos el privilegio de padecer por Cristo. El Señor no solamente nos amó con palabras, con bonitas palabras, no, Él vino, se encarnó y sufrió todas las burlas existentes, inventadas por nosotros, por su pueblo. Él aguantó y la soportó. Y no era eso suficiente. Ahora tenían que llevarlo a la cruz. Y tenían que cargar el madero. Y tenía que ir por todo en humillación. O sea, no solamente era suficiente, querían los romanos
utilizaban justamente el camino más largo para que los presos puedan ir, los que iban a ir a la cruz, para como diciendo a la gente, si ustedes se portan mal, le va a pasar lo mismo que este. Y el Señor tuvo que aguantar todo el camino, para llegar a la cruz y morir por nosotros. Eso lo vamos a ver el día lunes, Dios mediante, la próxima semana. Pero antes de terminar, yo quisiera que podamos ver o pensar en dos puntos, en dos aspectos que me parecen importantes de estos versículos. En primer lugar, hermanos, no olvidemos que la maldad del ser humano puede llegar a tal grado de golpear, de burlarse, de escupir a la cara de su creador, del mismísimo Hijo de Dios. Hermanos, la maldad del ser humano, expuesta aquí, vista aquí de los soldados romanos, en los soldados romanos, es la maldad que el ser humano, que nosotros como seres humanos podemos llegar a tener, de llegar a escupir a nuestro Creador, al que nos formó en el vientre de nuestras madres, al que nos da el aire todos los días, al que nos da la lluvia para buenos y malos. De llegar a tal grado, de poder escupir la cara de nuestro Salvador y escupir y golpear y asesinar al mismo Hijo de Dios. Uno puede decir, yo no creo que llegue a tan lejos, pero el ser humano puede llegar a tal grado, a ese grado de maldad. Eso es lo que podemos ver en los soldados romanos en este caso. Así que tengamos cuidado, queridos hermanos. Veamos nuestra maldad. No somos nosotros angelitos. No. Si no fuera por la gracia del Señor, nosotros también habría eso en nosotros. Y poco a poco el pecado nos lleva cada vez más ahí, cada vez más ahí. El enemigo es astuto y él también quiere que nosotros podamos llegar ahí, que cada pecado nos lleve a poder burlarnos de nuestro Señor, a poder humillar a nuestro Señor, como lo hicieron estos soldados romanos, como lo hicieron el pueblo judío también. Y en segundo lugar, queridos hermanos, tengamos cuidado también, porque es posible que nosotros nos estemos también, mejor dicho, burlando de Jesús sin darnos cuenta. Nosotros podemos decir, yo no creo, como cristianos, podemos a veces decir, yo no creo y no me imagino, o sea, jamás podría hacer algo así con mi Señor. Pero al leer este texto y poder estar leyendo algunos comentarios, encontré un comentario de Spurgeon justamente acerca de este texto que me pareció impresionante, pero a la misma vez revelador y chocante para cada uno de nosotros. Yo quisiera compartir lo que dice Spurgeon acerca de eso, porque creo que nos va a hacer dar cuenta que muchos de nosotros también podemos llegar a tal grado de burlarnos del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo podemos burlarnos del Señor? Miren, dice él, es posible para nosotros burlarnos de Jesús por la forma en que vivimos. Te has burlado de Él, dice Spurgeon, con una adoración fingida. Y por lo tanto, le has puesto el manto escarlata. Podemos burlarnos del Señor al poder darle una adoración, no real, sino fingida. Y es como si estuviéramos poniendo, dice, un manto escarlata al Señor. Pues ese manto escarlata, dice él, significó que lo hicieron un rey nominal, un rey que en realidad no era rey, sino un mero espectáculo. Y a veces nosotros decimos, Señor, tú eres mi rey, Señor, tú eres mi todo, pero a veces lo hacemos como estos soldados, burlándonos, cuando su rey de estos soldados no era Cristo, era tal vez el dinero o el emperador, no lo sabemos, pero de sus labios salía, oh salve rey de los judíos. Pero era un rey nominal, era un rey de nombre. Y a veces nosotros dice, muy bien Spurgeon también, de que podemos tratar a nuestro Señor de esa manera. Luego dice él, tu religión o tus cultos del domingo, lo cual ha sido olvidada durante una semana o durante la semana, ha sido un cetro de caña, un emblema importante o impotente, una simple farsa. Dice él, te has burlado de él y lo has insultado, hablando de Jesús.
Te has burlado de Jesús con tus himnos, con tus cantos, con tus oraciones, pues tu religión es una pretensión sin corazón en ella. Y es verdad, a veces podemos nosotros cantar sin sentir, cantar por cantar, y eso es una manera también de burlarnos de nuestro Señor. Le trajiste una adoración, dice él, que no era adoración, una confesión que no era confesión, una oración que no era oración, pregunta él, diciendo, ¿acaso no es así? ¿Acaso no muchas veces nosotros hemos actuado de esa manera también? Claro que sí. Así que hermanos míos, que Dios nos ayude a partir de ahora, a que si nosotros vamos a llamar Rey a nuestro Señor, pues le sirvamos como tal. A que si Él va a ser nuestro Señor, pues le sirvamos como tal. Que no sea como estos soldados que simplemente nos burlemos de Él como Rey, diciéndole, oh, salve Rey de los judíos, y después nos comportamos como si otro fuera nuestro Rey, o como si nosotros mismos fuéramos nuestros propios reyes. Tal vez antes no nos dábamos cuenta, pero ahora podemos meditar en su palabra, nos damos cuenta que muchas veces podemos nosotros llegar a poder comportarnos de esa manera. Así que, queridos hermanos, yo les animo a que a partir de ahora podamos servir a nuestro Señor como Él se merece, como un Rey. Y si vamos a decir que Él es el Rey de nuestras vidas, pues le sirvamos como tal, no como una burla simplemente. Porque es una burla decirle Rey y vivir como si no lo fuera, como si otro fuera nuestro Rey, como si el dinero fuera nuestro Rey, como si los placeres fueran nuestro Rey, como si nosotros mismos fuéramos nuestros propios dueños, señores. Y después vamos los domingos tal vez a la iglesia a decir, Señor, tú eres mi Rey, eres mi todo, mi Señor, cuando a veces no nos comportamos en semana de esa manera. Los demás días no nos comportamos así. Es una burla también a nuestro Salvador. Al igual que estos romanos o estos soldados romanos tal vez lo hicieron por ignorancia. Probablemente también nosotros lo hayamos estado haciendo por ignorancia, pero roguemos al Señor que ahora que sabemos la verdad, podamos evitar ya de hacer esas cosas y podamos empezar a poder amar a nuestro Señor como se merece, como se merece. Si le vamos a decir Rey, pues tratemos a nuestro Señor como un Rey de verdad. Pues amémosle como un Rey, como Él se merece, como un Señor, como nuestro Salvador. Queridos hermanos, que Dios los guarde y que esta semana, este fin de semana, pueda ser un momento también de reflexión para nuestras vidas. Que a partir de ahora nosotros podamos empezar a poder amar a nuestro Señor y Salvador, al Rey de nuestros corazones, no como una burla, sino como de verdad nuestro Salvador, con temor y temblor, como dice el Salmos capítulo 2, podamos alegrarnos, podamos servir al Señor con temor y alegrarnos también con temblor. Es decir, alegrémonos, pero en Él, gocémonos, disfrutemos en nuestro Señor, pero también en las bendiciones que Él nos da. Que debemos hacerlo. El Señor siempre nos bendice y Él demanda que nosotros podamos agradecerle por las bendiciones y disfrutar de las bendiciones de la familia, de los alimentos de cada día, de la alegría, poder estar con nuestros hermanos, con nuestra familia, riendo, pero no olvidando que lo tenemos y que lo debemos. Todo eso le debemos solo a nuestro Señor. Y que cada vez que vayamos a nuestro Señor, que nuestras oraciones sean de verdad con todo nuestro corazón. Que nuestros cantos ya no simplemente sean cantos o himnos que cantemos por cantar, sino que ahí esté nuestro corazón. Cada vez que leamos su palabra también que ahí esté nuestro corazón. Y así cada día podamos temer más a nuestro Señor, podamos honrarlo más, que nuestras vidas sean de verdad una vida que demuestre que estamos honrando, que estamos adorando a nuestro Señor. Que no solamente es un Rey los domingos en la iglesia para nosotros, nuestro Señor, sino que todos los días es nuestro Rey. Todos los días de nuestra vida nosotros le debemos a Él nuestra adoración. Que Dios los guarde, queridos hermanos. Dios mediante, vamos a estar siguiendo el día lunes con este capítulo, pero el día de mañana, hasta donde hemos aprendido, vamos a dar el examen y el día domingo vamos a estar reuniéndonos también con los hermanos. Bendiciones.